están? La clase de hoy de Cátedra de la Paz será la memoria del conflicto a través de las víctimas. Para hablar sobre la memoria del conflicto armado a través de los ojos de las víctimas tenemos que tomar 4 elementos fundamentales o 4 temas fundamentales, los cuales son: ¿qué es el conflicto armado interno en Colombia? ¿Cuándo comenzó el conflicto armado en Colombia? ¿Cuáles son las razones del conflicto armado? De desplazados a víctimas. Primero, ¿qué es el conflicto armado interno colombiano? Es una guerra asimétrica de baja intensidad que ocurre en Colombia. ¿Cómo así? Una guerra asimétrica es un conflicto violento que utiliza recursos militares, políticos y mediáticos. Es decir, no solo es una enfrentación en un campo de batalla de dos grupos, ¿cierto? Dos bandos distintos, sino que en realidad toma recursos y se nutre de elementos militares, ¿cierto? Elementos políticos, porque se ve un discurso político a través de la guerra y el conflicto armado, ya sea positivo o negativo. A partir de eso podemos ver actores políticos hablando del conflicto, y mediáticos, porque evidentemente donde está el discurso político está el discurso mediático. Recordemos que hay quienes dicen que los medios de comunicación son el tercer poder. Los medios de comunicación tienen un diálogo y un discurso de lo que es el conflicto armado. Que sean de baja intensidad quiere decir que es un enfrentamiento de grupos, entre grupos, de grupos con el Estado, pero básicamente es un enfrentamiento ideológico, es decir, detrás de ese enfrentamiento bélico hay unos discursos políticos, unos discursos ideológicos que se están enfrentando. Es decir, el bando A tiene un discurso y el bando B tiene otro. Estos discursos tienen una manifestación política, una intención política, y tienen un desarrollo a través de una esfera militar, social o política. Entonces vamos con la siguiente pregunta: ¿cuándo inició el conflicto armado en Colombia? Para responder esta pregunta es un poco difícil porque depende el autor que estemos revisando y la línea histórica. Unos dirán que el conflicto armado en Colombia empieza inmediatamente después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Otros que no, que es con el desarrollo de la época de la violencia. Otros se paran más en la época del narcotráfico y retoman tiempos de Pablo Escobar, que el cartel de Cali, que el cartel de Medellín. Otros dirán que la guerra realmente inició con el país. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Pues nosotros vamos a establecer que el conflicto armado en Colombia realmente tiene como 3 momentos. Pero para entender estos 3 momentos tenemos que decir qué es Colombia. Porque si entendemos como Colombia como la República Unitaria que nació en 1886, nos estamos perdiendo gran parte de la historia del país. Entonces no entendamos a Colombia como la República Unitaria de Colombia, sino entendamos a Colombia como el territorio colombiano, estableciendo que el territorio colombiano, ¿cierto?, es un territorio posterior a las guerras de independencia. La época de las guerras civiles se da realmente en el siglo XIX. Comienza con la Guerra de los Supremos, que es la primera guerra civil que va a tener el territorio de Colombia. Va a comenzar en 1839 y terminar en 1842. Realmente esas guerras civiles tienen una pregunta principal: ¿qué país queremos, cómo lo queremos y con qué sistema? Hay diferentes bandos enfrentados, principalmente federalistas y centralistas, que quieren y se piensan cómo quieren formar la República de Colombia. El siguiente momento es la guerra bipartidista, que se da entre dos bandos conocidos, que son dos grupos políticos: el Partido Conservador y el Partido Liberal. Esta guerra, aunque realmente tiene un desarrollo con las guerras civiles, tiene un agudo desemboque a partir de la Guerra de los 1000 días y va a tener todo un papel en el siglo XX. De ahí que nazcan las guerrillas, los liberales y los grupos gamonales conservadores. Entonces aquí también tenemos otro punto de partida para hablar del conflicto armado en Colombia. Un último momento es la guerra de guerrillas, la incursión del narcotráfico y la aparición del paramilitarismo. Si bien son actores que aparecen en diferentes periodos de finales del siglo XX, se terminan encontrando a finales del siglo XX y terminan relatando el discurso de lo que es
el conflicto interno armado en Colombia. Sin embargo, como ya observamos, Colombia como territorio ha tenido diferentes momentos de conflicto armado, con actores e intenciones distintas, pero prácticamente desde su fundación ha estado inmerso en guerras, como vimos la Guerra Civil de los Supremos. El acceso a la propiedad es un tema clave para encontrar las razones del conflicto armado en Colombia. Por ejemplo, la primera guerra civil, la Guerra de los Supremos, se dio porque había un descontento con algunas leyes en torno a las propiedades de la iglesia por parte del presidente de la época, Ignacio Márquez. Asimismo, si recordamos el enfrentamiento del siglo XIX, básicamente fue entre federales y centralistas. Los federales apostaban por una república donde los estados tuvieran cierta independencia, ¿cierto? Entonces fuera federalista, cada estado tuviera su propia constitución, sus propias leyes, al estilo de Estados Unidos. Mientras que los centralistas decían que no, que eso por estados era muy difícil de manejar, que era mejor algo central, que se manejara desde la capital, desde Bogotá, y que hubiera una sola constitución. Si ya entramos al siglo XX, nos damos cuenta que, por ejemplo, las guerrillas socialistas, como las FARC, crearon la República Independiente de Marquetalia. Están también hablando de territorio. Otra guerrilla poco mencionada es el Quintín-Lamen, que tienen un debate sobre el territorio indígena. El narcotráfico necesita territorio para subsistir. Si nos damos cuenta de algo, el conflicto armado en Colombia tiene una inmersión en lo que es la propiedad. No solo la propiedad por la propiedad, sino que la propiedad genera otros beneficios y no necesariamente beneficios económicos. País tan rural como Colombia, que se fortalezca el campesinado, se le entreguen tierras campesinas de cultivo y se le posibilite cultivar, evidentemente va a eliminar brechas de desigualdad. Entonces, para muchos autores, el acceso a la propiedad en Colombia es uno de los principales generadores del conflicto armado en Colombia, porque la mayoría de sus actores, si no es que todo, han tenido una intención sobre la propiedad, ya sea de usurpación, apropiación, mejora, democratización de la propiedad. Cualquier política o ideología en torno a esta ha generado conflicto armado, porque es la postura de los grupos insurgentes, de los grupos de izquierda, de los grupos de derecha, frente a la posición que ha tenido el Estado siempre en cómo entiende la propiedad. De aquí pasamos a la siguiente parte, de desplazados a víctimas. Pues evidentemente quienes son los más afectados por el conflicto armado son la población civil, personas que no están armadas, que no tienen nada que ver con el conflicto, usualmente campesinos. Por eso para muchos, como les decía, el inicio del conflicto armado en Colombia se da en 1960, donde el éxodo y aumento de los desplazados en Colombia se volvió abismal. A pesar de que hablemos del concepto desplazado, resulta que no queda adecuado para referirnos a esa población civil en Colombia que ha estado afectada. Entonces, resulta que la Corte Constitucional, una institución que se encarga de la protección de los derechos humanos en el país, se dio cuenta de esto, de que ser desplazado es no solo irte de tu lugar de origen a otro lugar, sino también implica que te empiecen a vulnerar un montón de derechos a pesar de llegar a la ciudad. Mediante la sentencia C025 del 2004, es decir, una pronunciación de la Corte Constitucional, se declaró que una persona desplazada tiene una reiterada vulneración de derechos fundamentales. Es decir, una persona se encuentra en un estado de cosas inconstitucional. ¿Qué es un estado de cosas inconstitucional? Entiéndase por una persona que la Constitución no existe para ella. La Constitución no es real, porque muy bonito que me digan vivienda digna, pero no la tengo. Muy bonito la salud, pero no estoy ni siquiera inscrito al CISBEN. Y a partir de eso estableció que hay que garantizarles a estas personas esos derechos después de vivir un desplazamiento forzado. De ahí pasó algo muy curioso. Se dejaron de llamar desplazados de la violencia a víctimas del conflicto. ¿Por qué víctimas? Porque entiéndase que ellos no solo fueron desplazados, sino que son personas que se les vulneró absolutamente todo y que están pasando por procesos muy fuertes al llegar a la ciudad. Y en este momento hay alrededor de 2 millones de personas inscritas al registro único de víctimas, de las cuales solo 800 han sido restituidas completamente. ¿Y esto qué tiene que ver con la memoria? Pues resulta que la memoria histórica
tiene relación con la memoria de las víctimas, de cómo recuerdan los hechos, pues son ellos quienes realmente viven el conflicto. Viven el conflicto no siendo actores armados, viven el conflicto desde sus directas afectaciones. Son ellos los que narran de verdad qué es el conflicto armado en Colombia y cómo. Las víctimas del conflicto conocen absolutamente cómo es el conflicto y muchas veces te narran quiénes son los actores y te dan nombres propios. Por eso, el Centro de Memoria Histórica hace lo posible por la reconstrucción y la reparación de estas víctimas, porque la reparación no es solo económica, tiene que también existir una reparación cultural y humana, es decir, tu nombre como víctima y afectado tiene que estar ahí y tiene que recordarse como un superviviente. Muchísimas gracias, chicos, espero que les haya gustado la clase.